Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a la continuación del curso de servidores de la Iglesia Católica. Y como ya lo hemos visto, estamos en un curso sobre resolviendo los conflictos que suceden en el camino del servicio. Y así es, no todo será color de rosa. Tendremos algunos problemas que muchas veces nos llevarán incluso a separarnos de nuestra iglesia. Pero antes que nada, déjenme ponerlos en contexto. Sucede que hace muchos años, en nuestra Iglesia Católica existió algo que se llamó la Reforma Protestante, con Martín Lutero. Esto lo podemos resumir en pocas palabras, que fue la protesta de un sacerdote en contra de la Iglesia Católica por cuestiones y costumbres que surgieron de los mismos católicos, como el cobro exagerado de algunas actividades religiosas, algunas procesiones, algún culto a las imágenes y entre otras cosas que poco a poco fueron dando esta controversia y que se tituló la Reforma Protestante. Al día de hoy, en nuestros tiempos, seguimos conociendo muchas personas que son protestantes. Esto es el grupo del protestantismo, que son aquellas personas que se rebelan en contra de la Iglesia Católica para seguir sus propios ideales, sus propios criterios, sus propias ideas religiosas. Y eso prácticamente no es el plan de Dios. Sin embargo, esa es una de las razones más constantes por las cuales las personas se alejan de la Iglesia, por los falsos testimonios que hay en la Iglesia Católica. Y así es, el protestantismo surge precisamente porque empiezan a haber testimonios que no son coherentes con lo que Dios propone en el Evangelio. Y es por ello que hoy quiero invitarte a que veas en este video que una de las razones por las cuales nosotros no hemos dado buen testimonio, porque nosotros no queremos colaborar con el plan de Dios. Y estamos llamados a este plan salvífico. Sin embargo, si nosotros no colaboramos con este plan, tarde o temprano nos volveremos al protestantismo. Y es por ello que todos los días, no sé de dónde salen tantas personas que critican a la iglesia, la juzgan, la calumnian, la ofenden. Y todos ellos son hermanos protestantes. Incluso hay quienes se dicen ser católicos, pero son más que protestantes. Y dentro de nuestra misma Iglesia Católica tenemos pastores que siguen creyendo en sus ideas, más allá de colaborar con el plan de Dios. Y como ya lo hemos visto en un anterior episodio, ¿cuáles son los criterios por los cuales surgen estos conflictos en la Iglesia Católica? Pues es por el favoritismo, por algunas costumbres, por algunas tradiciones que se realizan en la Iglesia, por algunas cosas que no nos parecen, que no nos gustan. Y esto nos lleva entonces a alejarnos de la Iglesia y dejar a Dios a un lado. Y hacer nuestro propio camino, porque aquí no me quisieron, porque el día que fui a solicitar una misa a mi parroquia, el sacerdote me la negó, o porque me negaron porque no había yo tenido un documento. Bueno, cuestiones como esta suceden todos los días en diferentes parroquias. Sin embargo, nosotros debemos de estar bien cimentados en nuestra fe para poder colaborar con este plan. Recuerden que no estamos aquí por nuestros méritos, estamos aquí porque Dios nos pensó en algún momento, Dios pensó en este plan de amor y hoy nosotros venimos también a colaborar en ese proyecto de Dios. Sin embargo, las cosas no van a ser a nuestra manera, no debemos crear un Dios a nuestra medida y esa es la gran tarea que tenemos nosotros los servidores, ser promotores de la colaboración. Si no eres promotor de la colaboración, tristemente el día de mañana estarás metido seguramente en una secta protestante, porque quisiste hacer un Dios a tu medida, una iglesia a tu medida y las ideas a tu medida. Hoy quiero que entiendan que nosotros, para poder colaborar en nuestra iglesia, debemos acatarnos a las reglas, a los dogmas de fe, nos parezcan o no nos parezcan. Y si algo no nos parece, lo primero que hay que hacer es investigar, estudiar, entender y comprender los motivos de nuestra fe. Sin embargo, por otro lado, podemos ver que entonces el Señor nos llama a seguir siendo colaboradores a pesar de que experimentemos un mal testimonio en nuestra iglesia. Y así es. Yo, como se los compartí hace tiempo, tuve un rechazo por parte de la iglesia cuando un sacerdote me negó la carta de recomendación para el seminario. Cuando iba yo a entrar al seminario,
y quería yo tener estos deseos de conocer el seminario y vivir un proceso vocacional, me pedían la carta del sacerdote párroco. Yo pertenecía a una parroquia, pero servía yo en otra parroquia. Pues en esa otra parroquia a la que servía, solicité mi carta de recomendación, donde no me la dieron, y me mandaron a la parroquia donde pertenecía yo por mi dirección de casa. Por lo tanto, pues obviamente el párroco de mi parroquia, por mi dirección, no me conocía y me dio la carta. Pero por otro lado, el otro sacerdote no me quiso dar la carta de recomendación porque yo no vivía cerca de ahí. Aunque ya me conocían, aunque ya llevaba yo tiempo prestado servicio ahí, no me dieron la carta de recomendación y sentí un rechazo. Sentí ese rechazo de la iglesia, no del sacerdote, sino que el sacerdote, en el papel que manifiesta por parte de la iglesia, fue para mí un rechazo. Y yo sé que muchos de ustedes, a lo largo de este camino de evangelización y de santidad y de promover muchas cosas, en pocas palabras el amor de Dios, podemos darnos cuenta que no solamente van a haber cosas buenas, también va a haber conflictos en donde nos rechacen, nos ofendan, nos distancien, nos hagan a un lado, y eso puede generar en nosotros un deseo de alejarnos de la iglesia e irnos a otra creencia. Pero quiero decirles, queridos hermanos, que este video es precisamente pensado en ustedes para esto, para que a partir de este momento tengas entendido, comprendido en tu mente y en tu corazón, que pase lo que pase de ahora en adelante, y sobre todo si son cosas malas, problemas y conflictos, en tu vida de iglesia, en tu vida de servicio, por favor, no te alejes de la iglesia. Porque la iglesia no es solamente el sacerdote que te ofendió. La iglesia no solamente es la catequista que te hizo de menos. La iglesia no solamente es el encargado de liturgia que anda haciendo las cosas mal. Ellos no son realmente toda la iglesia. Toda la iglesia manifiesta toda una gran comunidad. Y si tal vez nos tocó la experiencia con alguno de ellos, un sacerdote, una religiosa, un seminarista, una catequista o alguien en específico de la iglesia que no hizo bien su trabajo, que nos ofendió, que nos hizo a un lado, pues no es prácticamente eso la manifestación de toda la iglesia. Hay lugares donde también nos podemos sentir acogidos, nos podemos sentir parte de y nos podemos sentir acompañados. Pero recuerden, no se alejen del lugar donde está la verdad. No se alejen donde está lo sagrado, los sacramentos. Como en algún momento a nosotros nos decían en una clase de historia de la salvación en el seminario, si un sacerdote antes de celebrar la misa acabó de tener un pecado mortal, como haber tenido relaciones íntimas con una mujer, o consumió alguna droga o algún vicio antes de celebrar la misa, y llega a la misa alcoholizado o llega a la misa después de haber pecado gravemente, la pregunta es, ¿esa Eucaristía, esa hostia es válida? Claro que sí, porque nosotros teológicamente creemos en la validez del sacramento porque Dios le da ese don en sus manos al sacerdote de consagrar y de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin embargo, nosotros no somos responsables de los pecados del sacerdote. Él los tendrá que pagar en su debido momento. Por eso es importante que sepamos que nosotros no creemos y no nos basamos solamente en lo que se hace en la iglesia o lo que hacen las personas, sino que en el fondo nosotros permanecemos fieles en nuestra iglesia por los dogmas que tenemos. Entender que la esencia de lo sagrado está en el sacramento, en lo que Dios mandó, no en la persona que lo está realizando. Es decir, si tú vas a misa por el sacerdote, porque te cae bien, porque te llevas bien, pues el día de mañana que cambien al sacerdote de tu parroquia, pregúntate si vas a ir a misa también y si vas a apoyar, porque me ha tocado ver a muchos servidores que cambian a sus párrocos y después ya no van a misa, se salen de la parroquia, se salen del servicio, pues porque nada más estaban ahí porque el padre les caía bien. Ese es otro de los grandes errores de nuestra iglesia católica. ¿Y cómo no va a haber tanto protestantismo? Pues obviamente nosotros somos factores en el testimonio de la vida de toda la humanidad.
Porque lo que ven en nosotros, que creemos en Cristo, si no lo hacemos bien, las personas tampoco lo van a creer. Entonces, una parte importante es entender que pase lo que pase, tenemos que seguir colaborando con nuestra iglesia. Y si no, buscar la orientación pastoral de algún sacerdote que sea nuestro amigo, con el que tengamos la suficiente confianza para decirle: Padre, me pasa esto y me pasa esto, tengo esta situación en mi vida y a veces he querido ya alejarme de la iglesia porque pasa esto y esto y esto. Y si llevamos esa orientación hacia una persona que está debidamente preparada, entonces podremos tomar decisiones más firmes y permanecer en nuestra iglesia. Y no solamente hacer nuestros caprichos y nuestros berrinches de decir: yo ya no vuelvo a la iglesia. Porque a mí incluso me ha tocado ver sacerdotes que han renunciado al ministerio y se han vuelto pastores. Seminaristas que han renunciado al seminario y se han dejado de creer definitivamente en la iglesia. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que está pasando en nuestra vida cuando nosotros experimentamos un mal testimonio? Recuerden que cuando hay un mal testimonio es parte de nuestra humanidad y eso manifiesta lo débil que somos humanamente. Sin embargo, la iglesia no es humanidad. El don de salvación no es meramente humano, es un don espiritual. Sin embargo, hay que comprender que para nosotros ser corresponsables de una iglesia más fiel, más comprometida, con un buen testimonio, todo empieza por ti. Tú también eres responsable de colaborar con el plan de Dios. Y en el siguiente video hablaremos de cómo específicamente puedo colaborar con ese plan que Dios me está pidiendo en mi vida. Así que, queridos hermanos, síganme acompañando en los siguientes módulos de este curso para ir comprendiendo y escudriñando qué es lo que el Señor quiere de mí. Porque la idea es que sigamos firmes en la fe, pero en el lugar correcto, en la Iglesia Católica. Y nos dejemos de idas y vueltas, idas y venidas, porque al final toda esa gente que en algún momento se vuelve protestante, investiga, lee, como dicen por ahí, le busca mangas al chaleco. Pues ¿qué creen? El que busca, encuentra. Y muchos de los pastores más preparados se han vuelto católicos. ¿Por qué? Porque en la medida que estudian van comprendiendo y se dan cuenta que la verdadera iglesia de Cristo es la iglesia católica. Otra cosa es el testimonio, pero la verdadera iglesia, los sacramentos de salvación están en la iglesia católica. Así que ya lo veremos y analizaremos en el siguiente módulo. Así que te invito a que me acompañes en este bonito curso y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.